Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. Dios siempre se ha revelado a la humanidad y antiguamente lo hizo por medio de los profetas, para que el ser humano, quien creó con tanto amor, estuviera cercano a Él. Pero Jesús vino al mundo a cumplir todas aquellas profecías para que el ser humano sintiese la presencia de Dios. Hoy en este programa vamos a estar hablando Jesús como el máximo profeta, quien vino a profetizar y hablar de su propia persona. Acompáñanos en este programa El Tesoro de la Fe, donde estaremos hablando Jesús, el máximo profeta, aquí en tu programa El Tesoro de la Fe. Ya estamos de regreso, aquí en su programa El Tesoro de la Fe. Una vez más, y es siempre un placer, poder contar con la presencia de un gran amigo y de alguien que esté en el mismo camino que un servidor. Le quiero dar la bienvenida una vez más a este programa al Padre Luis Mejía. Padre, una vez más, bienvenido a este programa y gracias por seguirnos acompañando en esta serie donde estamos hablando sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido. Muchas gracias, Padre, por nuevamente esta invitación para poder compartir con tanta gente que va siguiendo estos programas y irnos enamorando cada vez más y cada vez más, ¿verdad?, de lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo lo que hizo, de todo lo que hizo. Lo que hizo y lo que está haciendo y lo que hará. Son palabras proféticas de que Él nos dijo que Él estaría con nosotros hasta los principios y hasta el final de la existencia de la humanidad. Es una profecía que Él nos dijo cuando Él estaba aquí. Por eso, en este programa del día de hoy, Padre Luis, vamos a hablar sobre Jesucristo, el gran profeta. Padre, un profeta siempre lo hemos visto desde el Antiguo Testamento. Profetas que Dios envió antes de que viniese nuestro Señor Jesucristo, muchísimo antes. Y Dios se revelaba al ser humano, se revelaba a la humanidad por medio de los profetas. Era el único concepto que la gente, las personas tenían de cómo era Dios. Cuando Dios se revelaba, cuando Dios le anunciaba a alguien escogido por Dios para llevar un mensaje, para revelarse a la humanidad. ¿Por qué no vamos un poquito a la historia, Padre? Y vemos un poquito lo que sería el Antiguo Testamento y cómo Dios va escogiendo personas específicas para mandar un mensaje a las personas. ¿Qué podemos ver, Padre, antiguamente? ¿Qué concepto vemos en los profetas del Antiguo Testamento, Padre? Sí, bueno, pues los profetas era pues como un trabajo, era alguien que se dedicaba a llevar un mensaje de parte de Dios al pueblo y pues había, ¿verdad?, diferentes, el origen de la palabra profeta, pues unos lo atribuyen, ¿verdad?, la palabra profetés, que es, dice, el que anuncia algo, el que dice algo, del griego, otros del hebreo naví, que era como se conocía en hebreo, pero todos coinciden, ¿verdad?, en la parte de que es alguien escogido por Dios, enviado por Dios para llevar un mensaje, ¿verdad? Qué grande es Dios, Padre. Cómo Él, antes de revelarse definitivamente, quería estar con el ser humano. Quería que las personas sintiesen la presencia. Como acabas de describir, lo que significa un profeta. Me gusta mucho la definición también de profeta que dice que es un portavoz de Dios.
uno que lleva la voz de Dios para anunciar o denunciar o incluso profetizar algo en el futuro del mundo. Por eso me gustaría, Padre, para iluminar un poquito, ya que sea en el Antiguo Testamento, y ver cómo Dios iba escogiendo personas. Pero antes de ir ahí, Padre, antes había muchos profetas, ¿no, Padre? Y podemos ver cómo no solamente aquellos que eran escogidos por Dios, sino que también había otros profetas que se hacían pasar por Dios, que le podemos llamar profetas falsos. Yo creo que es importante que nosotros recalquemos un poquito para que veamos que siempre en el mundo ha habido confusión. Personas que han sido de verdad enviadas por Dios o personas que simplemente han querido tomarse ese papel. Siempre ha existido la confusión de esto. ¿Quién es el verdadero profeta? ¿Quién viene de verdad de parte de Dios? ¿Quién no es de parte de Dios? ¿Cómo vemos en ese tiempo cómo algunas personas también se hacían pasar por profetas? Sí, bueno, pues algunos que se aprovechaban también, ¿verdad? De que la gente quería escuchar, tenía ansia por escuchar una voz de parte de Dios, y muchos aprovechaban de eso y se convertían en falsos profetas, ¿verdad? Podemos ver ahí, por ejemplo, hay muchos pasajes, ¿verdad? Si me permites, puedo leer aquí de lo que dice Miqueas, ¿verdad? El profeta Miqueas acerca precisamente de los falsos profetas. Pues adelante, Padre, vamos a ver para que veamos la importancia de siempre estar atentos en nuestros tiempos, incluso que veamos y discernamos si una profecía viene de Dios. Adelante, Padre, dele lectura al Evangelio. Es del profeta Miqueas, en el capítulo 3, dice: esto dice Yahvé en contra de los profetas que engañan a mi pueblo. Si pueden masticar a dos canillas, anuncia la paz, pero si alguien no les llena la boca, le declaran la guerra. Por eso les dice: noche para ustedes y no más visiones, tinieblas en vez de revelaciones. El sol se pone para los profetas y su día se cambia en tinieblas. Los videntes se llenarán de vergüenza y los adivinos de confusión. Unos y otros se taparán la cara porque Dios no les responde. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, vemos como estábamos nosotros antes del programa hablando, y muchas personas, como dice ahí, se aprovechaban de hablar en el nombre de Dios, incluso por ganarse la vida, por tener algún dinero con que vivir. Y yo creo que mucha gente se aprovechaba antes del tiempo de Jesús de decir que tenían esa profecía. Pero yo creo que nosotros, ¿verdad?, sabemos que Dios siempre se manifiesta y siempre hay una originalidad en aquellos que son verdaderos profetas y que vienen de Dios. ¿Por qué no leemos, Padre, Samuel, también, donde nos habla de los profetas en el Antiguo Testamento, Samuel 9, 7 al 10, para que veamos cómo Dios se va manifestando desde el Antiguo Testamento, mandando un mensaje a toda la humanidad? Saúl dijo al muchacho: si vamos a verlo, ¿qué podremos ofrecer a ese hombre? Ya no tenemos pan en nuestros bolsos y no tenemos ningún regalo que ofrecer al hombre de Dios. ¿Qué podemos obsequiarle? El sirviente le respondió: me queda todavía un cuarto de siclo de plata. Se lo daré a ese hombre de Dios para que nos indique el camino. Saúl dijo a su sirviente: tienes razón, vamos para allá. Y se dirigieron al pueblo donde estaba el hombre de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El hombre de Dios. Así también se les conocía a aquellas personas o los profetas que eran enviados por nuestro Padre Dios. Hombres de Dios. ¿Cómo ves, Padre, aquí este bonito pasaje que acabas de leer? ¿Qué te imaginas? ¿Cómo ves estas personas que iban a ir a este hombre y cómo ellos sabían que este hombre era de parte de Dios y que era un hombre de Dios? Sí. Es interesante cómo los falsos profetas, ellos exigían una paga por lo que ellos hacían. Y a diferencia aquí, dice Samuel, ellos
de corazón ellos querían ofrecer algo, ¿verdad?, para aquel hombre que les iba a indicar el camino, ¿verdad? Porque eso es lo que hace el profeta, indica el camino, ¿verdad? Así lo hizo, ¿verdad? Juan el Bautista, ¿verdad? Presentó el camino para encontrarnos con Jesucristo. Entonces los profetas eran eso, marcaban el camino, eran hombres de Dios, hombres dedicados a la oración, que no buscaban ninguna ganancia. Si alguien les ofrecía algo para su sustento, ellos lo aceptaban también, ¿verdad? Qué bonito. Cuando una persona de verdad viene de Dios y simplemente quiere hacer la voluntad de nuestro Padre. Cuando regresemos, vamos a seguir en este programa hablando ahora sí quién es nuestro Señor Jesucristo como el gran profeta. No te vayas, quédate con nosotros y ya regresamos. Ya estamos de regreso, aquí en tu programa El Tesoro de la Fe. Estamos hablando el día de hoy en este programa sobre Jesús, el profeta de los profetas, quien vino a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento, a darle cumplimiento, para que todo lo que Dios había anunciado por medio de aquellos profetas se hiciera realidad. Jesús, definitivamente, vino a romper todos los protocolos de aquellos profetas que habían venido antes que Él. Y Él vino a darnos otra diferente perspectiva de lo que es un verdadero profeta enviado del Padre nuestro Señor. Padre, estamos hablando ahora directamente quién es Jesús. ¿Quién es Jesús, Padre, como profeta? Bueno, así como hizo diferencia en las otras cosas que ya hemos hablado acerca de Jesús, en su predicación y todo, Él también vino, como tú dices, a hacer esa diferencia y se presenta también con las actitudes de un profeta, pero con una gran diferencia, que Él no hablaba el nombre de Dios, sino hablaba como Dios mismo. Esa va a ser la diferencia. Excelente, Padre. A eso quería ir en este momento. ¿Por qué a Jesús se le miraba o la gente lo veía como un profeta? ¿Por qué lo veían de esa forma? Por la forma en cómo Él predicaba, con las cosas que decía, también que predecía cosas, ¿verdad? Que era una de las características de los profetas, predecir algunas cosas que van a suceder, pero además, ¿verdad?, anunciando y denunciando, ¿verdad?, también muchas cosas. Entonces todo eso lo hacía que la gente lo viera y decía, este es un gran profeta. Los profetas fueron enviados por Dios definitivamente y hablaban en nombre de Dios. Entonces, ¿Jesús era profeta? Sí, o sea, no tenía él, digamos, como él mismo no se decía a sí mismo profeta, pero sí se presentaba como profeta, ¿verdad? Él no, por ejemplo, los profetas decían oráculo del Señor y empezaban a dar el mensaje. Y Jesús, Él no utiliza esta palabra o esta frase, sino Él dice, yo les digo. ¿Verdad? Es decir, no viene tanto en nombre, sino hablando como Dios mismo. Yo les digo, y es la gran diferencia, que Jesús no vino a citar a nadie más, simplemente se citaba a Él mismo, porque Él sabía ya cuando estaba profetizando que Él era Dios. Sí, yo creo que ya él ya va teniendo una conciencia, sobre todo para este tiempo, él ya va teniendo una conciencia, ¿verdad?, más clara de su identidad como el Hijo de Dios, ¿verdad? Y también, pues poco a poco va develando hacia los demás, ¿verdad?, hacia quienes lo escuchaba, quién era él, ¿verdad? Hay una de las cosas que me gusta mucho, Padre. Cuando a Jesús le llaman Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, profeta, Él nunca dice que no lo es, sino todo lo contrario, lo acepta y simplemente no dice nada. Se queda callado, o al menos que yo sepa, en la Biblia nunca dice, no me digas profeta, no me digas Hijo de Dios, no me digas Mesías, sino todo lo contrario, acepta lo que le están diciendo.
¿Por qué me imagino, pienso, quiero pensar que es porque él sabía que le estaban diciendo la verdad? Definitivamente. Porque la palabra hecha carne era él mismo y él era el gran profeta, quien vino a anunciar y denunciar. Pero también la gente, ¿verdad?, se admiraba muchísimo de la presencia de Cristo y cómo estaba haciendo la diferencia como un gran profeta. Y lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Por eso, Padre, si gusta, le vamos a dar lectura a Lucas 7:16, donde vamos a ver cómo la gente estaba maravillada de ver, de oír y de experimentar las cosas que Jesús estaba haciendo y sobre todo que estaba diciendo como el profeta de los profetas. Dice, un santo temor se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo, es un gran profeta el que nos ha llegado. Dios ha visitado a su pueblo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Dios ha visitado a su pueblo. ¿Tú te puedes imaginar, Padre, Jesús haciendo maravillas, profetizando, sanando, haciendo cosas que jamás se habían escuchado en la historia, en la humanidad? ¿Cómo la gente al ver esto se quedaba demasiado sorprendida? Yo me quiero imaginar a aquella gente cómo se quedaba. ¡Wow! Lo que está pasando, lo que estamos experimentando, jamás lo habíamos visto. ¿Qué te puede a ti? Esa sería mi experiencia. ¿Cómo puedes tú ver este acontecimiento que acabamos de leer en la Biblia ahorita? Yo creo que lo que la gente vio para llegar a decir estas expresiones acerca de Jesús era porque lo que estaban ellos viendo era algo muy grande. El contexto de estas palabras son donde Jesús resucita al hijo de una viuda. Entonces eso nunca se había visto, era que alguien resucitara a alguien que estaba muerto, pues era algo. Entonces eso hizo que la gente pudiera reconocer y decía, este es el profeta que estábamos esperando, este es Dios mismo que visita a su pueblo. Pero muy interesante, Padre, porque estas personas, las que siguen a Jesús definitivamente, son las personas más necesitadas. Y a eso iba Jesús, a las personas más necesitadas para hacerles sentir la presencia de Dios, para dar la otra cara de Dios que no conocían, la parte amorosa, la parte misericordiosa, la parte profética donde Jesús les decía, yo estoy con ustedes, los acompañaba y Él les daba palabras, no solamente proféticas, sino palabras de sanación, palabras de amor que atraían tanto a las personas. Y estas personas del Evangelio que acabamos de escuchar, ¿cómo, verdad? Se quedan con una gran admiración de decir, híjole, nunca habíamos visto esto. Pero vamos a ir a otro pasaje de la Biblia, Padre, si es posible, y vamos con el evangelista Juan en el capítulo 6, el versículo 14, para que veamos cómo la gente se sigue sorprendiendo de ese poder profético que tiene nuestro Señor Jesucristo. Al ver la señal que Jesús había hecho, los hombres decían, este es sin duda el profeta que había de venir al mundo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Este es el profeta que tenía que venir al mundo. Y vino a cada uno de nosotros también. No te vayas, quédate con nosotros y ya regresamos en unos momentos aquí en tu programa, El Tesoro de la Fe. Ya estamos de regreso, aquí en su programa El Tesoro de la Fe. Hay algo muy importante e interesante, Padre, que me gustaría remarcar en este momento. La mayoría de los profetas siempre anunciaron algo de parte de Dios, pero nunca anunciaron algo de sí mismos. Jesús vino a hacer la diferencia. Y no solamente Jesús anunciaba y denunciaba cosas de otras personas, sino que también Jesús profetizó de su misma persona, lo que iba a suceder, lo que le iba a pasar. Y hay muchos pasajes en las Sagradas Escrituras donde Jesús profetiza lo que va a pasar con algún lugar o con su misma persona. Por ejemplo, Padre, si quieres, vamos rápidamente a lo que es la profecía de lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo en su muerte, resurrección en el Calvario. ¿Podemos darle lectura a Mateo 12:40, Padre?
Porque del mismo modo que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Como aquí Jesús ya va él profetizando lo que va a pasar con él mismo. ¿Cómo ves hablar de sí mismo, profetizarse de sí mismo, Padre? Sí, él fue también poco a poco preparando a sus discípulos para el desenlace de su vida, ¿verdad? Cómo iba a terminar. Hizo varios anuncios sobre su pasión, unos de manera muy clara de lo que iba a suceder en Jerusalén, cómo lo iban a tomar apresado y todo, pero otras así de manera como lo hace tomando lo de Jonás también, ¿verdad? Un profeta, como lo que sucedió a Jonás, dice, así también me va a suceder a mí, haciendo referencia a lo de su pasión, muerte y resurrección, pero de una manera así como simbólica. Padre, este pasaje que acabamos de escuchar, donde Jesús habla de este momento, lo podemos encontrar 3 veces en las Sagradas Escrituras, Padre, ¿verdad? Donde anuncia por primera vez, por segunda y por tercera lo que sucederá con su vida. Sí, también, así como lo hizo en este símbolo del pez, ¿verdad? Donde Jonás estuvo 3 días, también lo hace refiriéndose a su cuerpo, ¿verdad? Como el templo, ¿verdad? Y cómo iba a ser destruido también, ¿verdad? Y no solamente estaba hablando con él, sino de aquellos más cercanos que lo iban siguiendo, también profetizó lo que ellos iban a hacer. Por ejemplo, Padre, podemos encontrar también, si vamos a Mateo 24, lo que iba a pasar con el templo, Padre. Como tú dijiste en este momento que se estaba refiriendo a él, lo que iba a pasar con su muerte y resurrección. Entonces también, ¿verdad? Él profetizaba con otras cosas o con otras personas. Y leemos Mateo 24, 1, 2, donde habla también de la destrucción de aquel templo. ¿Le damos lectura, Padre? Jesús salió del templo y mientras caminaba sus discípulos le hacían notar las imponentes construcciones del templo. Jesús les dijo, ¿ven todo eso? En verdad les digo que no quedará ahí piedra sobre piedra, todo será destruido. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Todo será destruido. Y en realidad, Padre, esta profecía se hizo realidad. Aquel templo hermoso que tanto le gustaba a los judíos, donde tenían su corazón, en el año 70 después de Cristo, definitivamente fue destruido. No quedó piedra sobre piedra, simplemente el muro occidental. Pero también profetizó, Padre, sobre otras personas que le iban siguiendo, lo que le iban a hacer. Por ejemplo, podemos encontrar donde él niega, dice que Pedro lo va a negar, que está en Mateo 26, 31, la negación de Pedro. Y también escuchamos en algún otro pasaje de la Biblia donde va a decir, uno de ustedes me va a traicionar. También está profetizando que alguien también lo va a anunciar y lo va a denunciar, negándole y dándole a él, pues, en cierta forma, la espalda. Pero, Padre, ¿tienes ahí la cita bíblica? Claro. Vamos a leerla entonces, Padre. Pedro empezó a decirle, aunque todos tropiecen, yo nunca dudaré de ti. Jesús le replicó, yo te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro insistió, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos le aseguraban lo mismo. Lo mismo le aseguraban. Te alabamos, Señor. Lo mismo le aseguraban que no lo iban a negar. Y al final, todos corrieron y Pedro lo negó. También, si quieres, Padre, podríamos hablar sobre la destrucción del templo, donde Jesús está hablando de aquel templo que ya lo acabamos de mencionar, pero también aquellos que estaban vendiendo. Si podemos ir a Mateo 21, 12, Padre. Mateo 21, 11, donde Jesús encuentra aquellos mercaderos, aquellos que están vendiendo animales, aquellos que están cambiando dinero en el templo, y Jesús se llena de indignación. Y vamos a ver lo que nos dice la Sagrada Escritura, cómo sucedió este evento. Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Derribó las mesas de los que cambiaban monedas y los puestos de los vendedores de palomas. Les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones.
Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Padre, vamos a explicar poquito por qué Jesús se enojó al ver a estos mercaderos y todo lo que estaba pasando en el templo. Porque si lo vamos a tomar literalmente, como lo escuchamos, vamos a decir, ¿cómo es Jesús que hizo esto? ¿Podemos explicar un poquito a profundidad lo que estaba pasando en el templo? Sí, bueno, lo que estaba sucediendo es que el problema no eran los vendedores en sí mismos, sino las injusticias que se cometían en los intercambios de la moneda. Sabíamos que tenía que ser la moneda del templo, que era la única aceptable, y pues se cometían injusticias al momento de hacer los intercambios, y eso fue lo que le molestó a Jesús. Sí. Venía mucha gente de diferentes lugares y la única moneda que se aceptaba en el templo era la de ahí. Por eso es que ellos tenían que cambiar a esa moneda y ellos tenían que hacerlo. Los cambiadores, ellos estaban abusando en el cambio de las monedas. Pero Jesús siempre sabe lo que está diciendo. Yo te agradezco, Padre, en este día por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Que Dios te siga bendiciendo mucho. Muchas gracias, Padre. Y bueno, pues también agradecerle a toda la gente, ¿verdad?, que sigue estos programas. Y a ustedes por habernos acompañado en este día. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga y recuerda, ama a aquel quien te amó primero, Cristo nuestro Señor. Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia.